El coronel Ricardo Vega llevaba 6 semanas inconsciente en la habitación principal de su casa, y nadie en aquella familia sabía que su hija de 3 años llevaba el mismo tiempo dibujando al hombre que había estado a punto de matarlo. Marta Solís no llevaba ni 2 semanas trabajando en aquella propiedad cuando encontró el dibujo que le heló la sangre. Antes de contarte lo que descubrió, déjame preguntarte algo. Si fueras la única persona capaz de ver lo que todos los demás habían pasado por alto durante mes y medio, ¿tendrías el valor de decirlo en voz alta? Escribe en los comentarios de dónde nos estás viendo hoy, y si crees que los niños pequeños a veces ven lo que los adultos ya no quieren mirar, dale a suscribirte. Esta historia te va a quedar grabada. La finca de los Vegas se levantaba al norte de Madrid, cerca de la sierra, detrás de una verja que permanecía siempre cerrada y de un camino de pinos que el coronel había plantado el mismo 20 años atrás, cuando compró aquellas tierras pensando en el día en que por fin pudiera vivir lejos del ruido de los cuarteles. Había llegado ese día hacía 4 años. Y ahora, en el segundo piso de esa misma casa, un hombre que había pasado media vida al mando de otros no podía ni respirar sin ayuda. El informe médico hablaba de un infarto. Repentino, grave, sin antecedentes. El tipo de cosa que le ocurre a hombres de 50 y tantos años que parecen perfectamente sanos hasta la mañana en que dejan de estarlo. Nada en ese informe explicaba por qué la Guardia Civil, a petición expresa del Ministerio de Defensa, había colocado 2 agentes armados en la puerta de una residencia privada y los había dejado allí 1 mes y medio. Marta había llegado a esa casa a través de una agencia de enfermería a domicilio, contratada para cuidados round the clock de un paciente inconsciente de larga duración. El expediente que la agencia entregó a la familia decía lo que tenía que decir, titulada, experimentada, sin incidencias. No decía que Marta había pasado 9 años como sanitaria de combate destacada con unidades de operaciones especiales antes de colgar el uniforme, porque hacía tiempo que había dejado de poner eso en ningún papel. La casa funcionaba con un pequeño equipo fijo. El doctor Andrés Ferreira acudía 3 veces por semana, un hombre cuidadoso que revisaba todo 2 veces y que jamás había tratado a Marta como si fuera parte del mobiliario, lo cual ya lo situaba por delante de la mayoría de los médicos con los que ella había trabajado. El sargento Diego Rueda cubría el turno de día en la puerta, atento, correcto, 6 semanas metido en una misión que cualquier otro habría encontrado insoportablemente aburrida, y jamás se había quejado. Por las noches se turnaba un joven más callado, casi invisible, llamado Bruno Lechner. Y luego estaba Sofía, 3 años, rubia, pequeñita para su edad, que arrastraba consigo un trocito de manta de habitación en habitación igual que otros niños arrastran un peluche. Su madre había muerto cuando ella tenía 1. Su padre llevaba inconsciente desde la mañana en que ella misma lo encontró tirado en el suelo de su dormitorio, algo que nadie en aquella casa decía en voz alta, pero que todos sabían. Sofía dibujaba. Eso era lo que definía sus días desde la semana en que su padre se derrumbó. Se sentaba en la mesa baja del cuarto de estar, con una caja de ceras que nunca se guardaba, y dibujaba en silencio, con la concentración absoluta de alguien que cumple una tarea y no de alguien que simplemente mata el tiempo. El ama de llaves lo encontraba tierno. El doctor Ferreira había comentado, con delicadeza, que el dibujo repetitivo era una respuesta al duelo bien documentada en niños pequeños, y que probablemente se resolvería sola. Nadie había mirado los dibujos de cerca, porque el dibujo de una niña de 3 años es el dibujo de una niña de 3 años, y ya había 40 apilados sobre la mesa del cuarto de estar el día en que Marta cogió uno. Era siempre la misma imagen. Un hombre de pie en un umbral, dibujado como dibujan los niños pequeños a las personas, un círculo, un cuerpo rectangular, 4 extremidades rectas. Pero repetido una y otra vez con los mismos 3 detalles exactos en los mismos 3 lugares. El cuerpo pintado de verde, con el trazo de cera marcado con fuerza en un tono que Sofía había elegido con una precisión que no podía ser casual, porque en aquella caja había 4 verdes distintos y ella usaba siempre el mismo. Una pequeña marca amarilla en el hombro izquierdo. Y un rectángulo oscuro sobre el lado izquierdo del pecho, bajo, ligeramente inclinado, exactamente en el lugar donde una placa de identificación se cose sobre un uniforme militar. Marta se sentó en aquella mesa baja con el dibujo entre las manos,
y sintió que la habitación se quedaba en silencio a su alrededor de una manera que no tenía nada que ver con el sonido. Porque lo que acababa de reconocer en aquel papel era, exactamente, la razón por la que esta historia existe. No era el uniforme reglamentario de la Legión, ni el de ningún cuerpo que Marta pudiera nombrar sin pensarlo dos veces. El verde era demasiado oscuro, y el amarillo del hombro no correspondía a ninguna insignia de las Fuerzas Armadas españolas. Era una combinación muy concreta, y Marta la había visto exactamente en un solo lugar de su vida, sobre los hombres de una unidad de apoyo conjunto destinada en una base avanzada de Herat, Afganistán, 4 años atrás. Y no había pensado en aquel uniforme en mucho tiempo, porque pensar en él significaba pensar en el hombre que lo llevaba. Se llamaba Rafael Ontiveros. 34 años, 2 hijas. El único en toda aquella base que la había creído cuando empezó a hacer preguntas sobre los inventarios de suministros médicos, y el único que la había ayudado a reunir la documentación. El hombre cuyo ataúd ella misma había visto bajar de un avión militar en la base de Torrejón, 11 días después de que ella presentara su informe. Rafael Ontiveros llevaba 4 años muerto. Y una niña de 3 años que jamás había salido de la Comunidad de Madrid lo había dibujado 40 veces en 6 semanas, de pie en un umbral, con un uniforme que no podía haber visto en ningún sitio. Marta se arrodilló junto a la mesa baja y le preguntó a Sofía, con la voz más ligera que pudo fingir, quién era el hombre del dibujo. Sofía no levantó la vista de su cera. Dijo que era el señor que había venido a ver a papá. Marta preguntó cuándo, y Sofía se lo pensó con la seriedad enorme de alguien que hace cálculos para los que aún no tiene herramientas. Luego dijo que había sido antes de que papá se pusiera malo. Dijo que había sido de noche. Dijo que ella lo había visto desde arriba de las escaleras, porque no debía estar despierta, y que papá le había abierto la puerta él mismo, y que habían hablado bajito, con esa voz que usan los mayores cuando no quieren que nadie los oiga. Marta preguntó cuánto tiempo antes. Sofía levantó 3 deditos. 3 días. Marta miró de nuevo el dibujo, el umbral, el uniforme verde, la placa sobre el pecho, y después alzó la vista hacia el techo, hacia el dormitorio del segundo piso donde un coronel de infantería de marina llevaba 6 semanas inconsciente bajo vigilancia armada. 3 días antes de que Ricardo Vega se derrumbara en el suelo de su habitación, un hombre muerto había estado de pie en ese mismo umbral. Y la única testigo de toda la casa tenía 3 años. Si alguna vez has sentido que nadie te creería aunque tuvieras razón, escribe abajo yo la habría creído. Porque lo que Marta hizo en los días siguientes fue exactamente lo que nadie esperaba de una simple enfermera contratada por agencia. Pasó el resto del día cumpliendo con su trabajo y pensando en una pista de aterrizaje en las afueras de Madrid. Revisó las constantes del coronel según protocolo, lo giró cada 2 horas, ejecutó la rutina de movilidad pasiva que impedía que 6 semanas de inmovilidad se convirtieran en daño permanente, y lo anotó todo con la letra pulcra y anodina de una enfermera privada que no tiene nada especial en la cabeza. Por debajo de esa calma, en la parte de sí misma que no se había apagado del todo en 4 años, iba resolviendo la aritmética de lo que acababa de descubrir, y encontrando que solo cuadraba de una manera. Una niña de 3 años no puede inventar un uniforme que nunca ha visto. No puede colocar una placa de identificación en el lugar correcto del pecho, ni acertar con el color exacto del hombro, 40 veces seguidas, por casualidad. Los días siguientes fue sacándole el resto a Sofía en fragmentos, mientras jugaban, mientras merendaban, porque así es como se consigue información de una niña de 3 años, de lado, sin preguntar directamente. El hombre había llegado de noche. Papá había bajado él mismo a abrirle, en vez de dejar que lo hiciera el guardia, algo que a Sofía le había parecido raro, porque papá nunca abría la puerta. El hombre era grande. Tenía algo dorado en el hombro. Se habían sentado en el despacho de papá con la puerta casi cerrada y habían hablado mucho rato, tanto que Sofía se había quedado dormida en el último escalón y se había despertado cuando la puerta de entrada volvió a cerrarse. No le había visto bien la cara. Lo había visto desde arriba y desde atrás, iluminado por la lámpara del pasillo. Y eso explicaba, comprendió Marta con un escalofrío, porque en ningún dibujo aparecía un rostro. Sofía había dibujado exactamente lo que había podido ver, y había rellenado el resto como hacen los niños.
Lo único que había visto con claridad era la espalda y los hombros de un uniforme verde, de pie, en un umbral. Y aquello, precisamente aquello, coincidía con algo que a Marta le revolvía el estómago cada vez que lo pensaba, porque 4 años atrás, en una oficina de lona de una base avanzada en Herat, ella había pasado 6 semanas documentando algo que no cuadraba, y esa historia estaba a punto de volver a llamar a su puerta. 4 años atrás, como sanitaria de combate adscrita a aquella unidad de apoyo conjunto, Marta era la encargada de firmar la entrada de material médico y firmar también lo que se consumía. Y empezó a notar que esas dos cifras habían dejado de coincidir. No mucho. No de una forma que nadie que auditara desde un despacho fuera a detectar. Pero ciertos fármacos controlados se movían por aquella base en cantidades que el número de bajas atendidas no justificaba. Los inventarios decían una cosa y los almacenes decían otra. Y cada vez que Marta lo planteaba de manera informal, recibía la misma respuesta. Error administrativo. Retraso en la solicitud. No te preocupes. Ella sí se preocupó. Empezó a llevar su propio recuento en paralelo. Y cuando quedó claro que la diferencia no se cerraba, acudió a la única persona de aquella base en la que confiaba por completo. El sargento Rafael Ontiveros la escuchó durante 40 minutos sin interrumpirla, y después dijo la frase que cambiaría los siguientes 4 años de su vida, que él también lo había notado, y que había tenido miedo de ser el único. Pasaron las 3 semanas siguientes construyendo el caso con rigor, fechas, números de manifiesto, bloques de firmas, los nombres de los 4 responsables cuya autorización aparecía en cada irregularidad. Ontiveros tenía acceso que Marta no tenía. Marta tenía recuentos que Ontiveros no podía concebir. Entre los dos, montaron algo que ya no era una sospecha, y Marta lo elevó por su cadena de mando hasta el oficial cuyo nombre figuraba en la hoja de registro de informes de irregularidades de aquel teatro de operaciones. 11 días después, Rafael Ontiveros estaba muerto. Registrado como baja por un artefacto explosivo improvisado en una ruta de reabastecimiento. Un vehículo, una víctima, cerrado como muerte en combate sin más investigación. Marta había volado de vuelta para el traslado de honor en Torrejón, y se había quedado de pie en aquella pista, en el frío, viendo bajar un féretro cubierto por una bandera, comprendiendo con una certeza absoluta que aquello no era ninguna coincidencia, y que no había absolutamente nada que ella pudiera hacer para demostrarlo. Su informe entró en revisión y nunca volvió a salir. Preguntó 2 veces y recibió el equivalente administrativo de un encogimiento de hombros. 6 semanas después la reasignaron a un puesto que no tenía ningún sentido para su especialidad. 8 semanas más tarde, la separaron del servicio alegando una lesión de hombro que nunca le había impedido hacer su trabajo. Fue limpio. Fue silencioso. Nadie le dijo jamás una sola palabra que pudiera anotar y enseñarle a alguien. Se había marchado porque quedarse significaba luchar contra algo cuya forma no podía ver, y porque Rafael Ontiveros tenía 2 hijas que acababan de enterrar a su padre, y porque una parte de ella ya había decidido que si nunca le hubiera pedido ayuda, él seguiría vivo. Había cargado con eso 4 años. Había construido toda una vida tranquila encima, sin contárselo jamás a nadie. Si alguna vez has hecho lo correcto y has visto cómo le costaba todo a otra persona, escribe abajo nunca juzgues. Porque Marta llevaba 4 años creyendo que Rafael Ontiveros había muerto por su culpa. Y estaba a punto de descubrir que el hombre que recibió su informe jamás lo tiró a la basura. La hoja de registro de aquel informe, 4 años atrás, llevaba un nombre. Marta había mirado ese nombre miles de veces en los meses siguientes, intentando averiguar si el silencio que siguió había sido indiferencia, incompetencia o algo peor. Llevaba años sin pensar en ello. Había decidido dejar de pensarlo, que no es lo mismo que olvidar. Pero estaba de pie en el pasillo del 2º piso de una casa cerca de la Sierra de Madrid, en su 13º día de contrato, cuando aquel nombre volvió a aparecer, entero y completo, imposible de ignorar. El oficial que había recibido su informe era el mismo hombre que yacía inconsciente en la habitación a su espalda. No había reconocido el nombre cuando la agencia se lo asignó. Vega no era un apellido extraño, y a ella le habían dado un expediente médico y un horario, no una hoja de servicios.
4 años son suficientes para que un nombre en una hoja de registro se convierta simplemente en un nombre. Pero de pie en aquel pasillo, dejó de ser una coincidencia y se convirtió en una forma. Un coronel que había recibido un informe sobre medicamentos desaparecidos y jamás había actuado públicamente al respecto. Un marine que había comprado una finca detrás de una verja y había vivido en silencio durante 4 años. Un hombre que había dejado entrar a un visitante por su propia puerta de noche en vez de que lo hiciera el guardia. Y un infarto 3 días después que lo dejó en un estado en el que no podía contarle nada a nadie. Marta no acudió a los guardias. Acudió al doctor Ferreira. Le contó una versión parcial, suficiente para ser honesta, no tanta como para sonar desquiciada, que tenía dudas sobre cómo se había presentado el episodio cardíaco del coronel y quería saber si en su momento se había descartado algo más allá del panel estándar. Ferreira la escuchó como hacía todo, con cuidado y sin interrumpir. Y entonces le hizo una pregunta que reveló que él mismo llevaba tiempo incómodo con aquel caso más de lo que había dicho en voz alta. Le preguntó si preguntaba como enfermera o como otra cosa. Marta le dijo que preguntaba como alguien que ya había visto morir a una persona una vez porque nadie comprobó nada. Ferreira guardó silencio un largo momento. Después dijo que el estudio inicial se había realizado en una clínica privada, con el seguro de la familia, 6 semanas atrás, y que él había heredado el caso después, sin haber visto nunca personalmente el panel de ingreso, solo el resumen. Dijo que un resumen no es un panel. Dijo que si ella preguntaba lo que él creía que preguntaba, existían 2 o 3 pruebas adicionales que no se habrían solicitado de forma estándar, y que él podía pedirlas bajo su propio nombre sin necesidad de autorización de nadie. Y que ciertos marcadores permanecen más tiempo en el tejido que en la sangre. Extrajo las muestras esa misma noche, después de su ronda, en silencio, y las registró como un control metabólico rutinario. Los resultados llegaron a su cuenta personal 4 días después, a las 11 de la noche. No la llamó. Condujo hasta la casa. Y cuando Marta abrió la puerta y vio su cara bajo la luz del porche, supo antes de que él dijera una sola palabra que el hombre de arriba no había sufrido ningún infarto natural. Hablaron en la cocina con las luces bajas, porque el guardia de esa noche era Bruno Lechner, y su puesto estaba en la parte delantera de la casa mientras que la cocina daba al jardín trasero. Ferreira puso un informe impreso sobre la mesa entre los dos y se lo explicó con la voz plana y cuidadosa de un hombre que ha comprobado algo 3 veces antes de atreverse a decirlo en voz alta. 6 semanas eran tiempo suficiente para que la mayor parte de lo que hubiera estado en la sangre del coronel hubiera desaparecido, pero no todo. Había restos de metabolitos en el tejido compatibles con un compuesto que provoca un fallo cardíaco agudo y luego se elimina casi por completo del organismo en unas 72 horas. Exactamente el tipo de cosa que en cualquier análisis estándar se presenta como un infarto normal, porque eso es precisamente lo que parece desde fuera. No era suficiente para demostrar nada, ni de lejos suficiente para una orden judicial ni una detención, pero sí era suficiente. Ferreira dijo que si aquello hubiera llegado a su mesa el primer día en vez de en la 6ª semana, él mismo habría llamado a la policía. Marta se quedó con eso un instante y dijo la parte que él ya había deducido y había sido demasiado prudente para decir en voz alta. Quien hubiera hecho aquello necesitaba acceso físico al coronel dentro de su propia casa, una noche en la que él estaba despierto y en movimiento y habría notado a un extraño, lo que significaba que no era un extraño. Era alguien a quien el coronel dejaría acercarse en una casa con verja y equipo de seguridad, en la ventana concreta entre la marcha de un visitante nocturno y el derrumbe del coronel 3 días después. Y esa persona había pasado las 6 semanas siguientes dentro de esa casa o en su puerta, porque esa era la única forma de asegurarse de que un hombre en coma siguiera estándolo. Marta llamó a la mañana siguiente a un antiguo mando de confianza del Ministerio de Defensa y pidió hablar con alguien de rango superior. Le pusieron con la comandante Elena Roig, que escuchó 11 minutos sin interrumpir y luego le hizo exactamente las preguntas que Marta habría hecho en su lugar. ¿Qué podía demostrar realmente? Nada, dijo Marta. Que establecía la prueba del médico. Sospecha, no evidencia. ¿Quién era la testigo? Una niña de 3 años con dibujos de cera. ¿Y existía alguna cadena de custodia sobre el panel original de ingreso de hace 6 semanas?
No existía. Roy guardó silencio un rato y luego dijo algo que Marta valoró enormemente, que la creía por completo, y que esa creencia no valía absolutamente nada ante un juez. No había orden. No había detención. Había una mujer en una casa con una teoría y un montón de dibujos infantiles, y la persona que había hecho aquello ya se había salido con la suya durante 6 semanas y tenía todas las razones para seguir sin hacer nada 6 semanas más. A menos que algo cambiara. La idea le llegó a Marta a las 2 de la madrugada, de pie en el umbral de la habitación del coronel, viendo a un respirador hacer el trabajo que el cuerpo de un hombre debería hacer por sí solo, y le llegó ya completamente formada, como llegan los planes cuando alguna parte de ti lleva tiempo construyéndolo sin permiso. Quien hubiera provocado aquel fallo cardíaco lo había hecho para impedir que el coronel Vega contara a nadie lo que sabía. No lo habían matado directamente, porque matar a un coronel de infantería de marina genera una investigación, y un coma genera tarjetas de condolencia. Lo habían dejado en un lugar tranquilo, y habían esperado, y seguían esperando, porque lo único que forzaría su mano era exactamente lo único que se habían asegurado, durante 6 semanas, de que no pudiera ocurrir. Así que Marta se lo dio. El diario de cuidados de aquella casa era un documento compartido. Todos los que trabajaban allí tenían acceso, la agencia, el médico, el ama de llaves, ambos guardias, el enlace militar que lo revisaba semanalmente. Era el único papel de todo el edificio que leía absolutamente todo el mundo. El martes por la mañana, Marta anotó una observación. Movimiento intencionado de la mano derecha durante la movilización pasiva, 2 veces, con unas 4 horas de diferencia. No reflejo. Se recomienda reevaluación neurológica a la mayor brevedad. Lo escribió con la misma letra plana y anodina de siempre, lo firmó, cerró la carpeta y la devolvió al estante junto a las escaleras, donde siempre estaba. Era mentira. El coronel Ricardo Vega no había movido un solo músculo en 6 semanas. Si alguna vez has tendido una trampa sabiendo que tú misma eras la única persona dentro de ella, escribe abajo estaba lista. Porque lo que Marta hizo después lo hizo completamente sola, sabiendo exactamente lo que iba a traer hasta aquella casa. Marta pasó la tarde del martes al teléfono con la abuela materna de Sofía, en Segovia. Y para el martes por la noche, la niña iba en el asiento trasero del coche de su abuela, con su trocito de manta y su bolsa de ceras, camino de pasar unos días con ella porque los médicos necesitaban tranquilidad para cuidar a papá. Marta se quedó junto a la verja viendo cómo las luces traseras del coche se alejaban por el camino de pinos hasta perderse en la carretera. Pasara lo que pasara después, no iba a acercarse ni remotamente a aquella niña. Eso no había sido negociable desde el momento en que el plan tomó forma. Después llamó a la comandante Roig y le contó lo que había hecho. Roig estuvo unos 90 segundos profundamente enfadada. Le señaló que Marta acababa de ponerse una diana en la espalda, en una casa con 2 guardias que no podía verificar, uno de los cuales era, estadísticamente, el candidato más probable a ser la persona que buscaban. Marta estuvo de acuerdo con todo. Después señaló la parte que Roig ya sabía, que aquella era la única versión de los hechos en la que sucedía algo, que una sospecha de 6 semanas sin pruebas muere en silencio para siempre, y que quien había hecho aquello tendría que entrar él mismo en aquella habitación. Roig le preguntó cuánto tiempo creía que tardarían. Marta dijo que 2 noches, quizá 3. Fuera lo que planearan hacer, lo harían antes de que un neurólogo pudiera llegar hasta allí. El equipo de la Guardia Civil estaba apostado en la linde del bosque desde el miércoles por la tarde. 4 personas fuera de la verja, en silencio de radio, lo bastante cerca para llegar a la casa en menos de 90 segundos, y lo bastante lejos para que nadie dentro las viera. Marta llevaba un teléfono en el bolsillo de la bata con la línea abierta. Ese era todo el plan. Era frágil y ella lo sabía, y lo hizo de todas formas. No ocurrió nada el miércoles por la noche. No ocurrió nada el jueves hasta las 2:11 de la madrugada, cuando el sonido de la casa cambió. Marta estaba sentada junto a la cama del coronel, despierta en la oscuridad, y lo primero que registró no fue un ruido, sino la ausencia de uno, el pequeño zumbido constante de la luz del vestíbulo que llevaba 6 semanas encendida se había apagado. Después, débilmente desde abajo,
Un sonido como algo pesado cayendo contra una pared. Después nada durante 40 segundos. Después pasos en la escalera, sin prisa, uno a uno, el ritmo de alguien que tiene todo el tiempo del mundo y conoce la casa lo bastante bien para recorrerla a oscuras. Marta pulsó el botón del teléfono. Se levantó. Se colocó entre la cama y la puerta, y no encendió la luz, porque la lámpara del pasillo seguía apagada, y quien fuera que estuviera llegando quedaría recortado en ese umbral, y ella quería verlo antes de que él la viera a ella. Los pasos se detuvieron fuera de la habitación. La puerta se abrió hacia adentro, y el hombre que apareció en el umbral llevaba un uniforme verde oscuro, con un pequeño dispositivo amarillo en el hombro izquierdo y una placa colocada baja y ligeramente inclinada sobre el lado izquierdo del pecho. El uniforme exacto que una niña de 3 años había dibujado 40 veces en un cuarto de estar de Madrid. A Marta se le paró el aliento en la garganta, porque conocía aquella cara. La había visto por última vez hacía 4 años, sobre una bandera doblada, en el funeral del sargento Rafael Ontiveros. Durante 2 segundos, su mente se negó por completo a aceptar la información. Entonces el hombre del umbral dijo su nombre. No su rango. Su nombre, de la manera en que alguien lo dice cuando lleva tiempo ensayando cómo decirlo. Se llamaba Diego. Era el hermano mayor de Rafael. Llevaba 6 semanas intentando entrar en aquella casa y por fin había dejado de pedir permiso. Seguía hablando cuando llegó un sonido desde abajo, un forcejeo breve, algo golpeando. Una pared con fuerza y después silencio. Diego se giró hacia el sonido, y Marta comprendió en el mismo instante que lo que acababa de ocurrir al pie de aquella escalera no era parte de ningún plan, ni siquiera del suyo. No había entrado solo. Había entrado detrás de otra persona que ya había apagado la luz del vestíbulo antes que él. Diego Ontiveros llevaba 4 años reuniendo, con paciencia, las pruebas por las que su hermano había muerto. Y el coronel Vega era el único oficial que quedaba vivo que se había tomado en serio alguna de ellas. Diego se lo había llevado al único hombre en quien confiaba. Y 3 días después, ese hombre había aparecido tirado en el suelo de su propio dormitorio, lo que significaba que alguien dentro de esa casa había sabido de aquella visita. Marta ya se estaba moviendo cuando el segundo grupo de pasos empezó a subir la escalera, y estos no llevaban ninguna prisa contenida. Sacó a Diego del umbral con una mano en el brazo y volvió a colocarse donde había estado, entre la puerta y la cama. Y el hombre que entró 40 segundos después fue el sargento Diego Rueda, que llevaba 6 semanas cubriendo el puesto de día en aquella puerta sin quejarse jamás del aburrimiento. No pareció sorprendido de verla. Eso fue lo que se lo dijo todo. Había leído la anotación del martes por la mañana, como todos, y había pasado 2 días decidiéndose, y había venido esa noche porque un neurólogo estaba a punto de llegar, y un hombre que despierta, habla. Miró a Marta de pie frente a la cama. Miró a Diego Ontiveros en el rincón, con sangre en la sien donde la escalera le había ido mal. Y dijo, casi con naturalidad, que todo habría sido mucho más sencillo 2 días antes. No la atacó. Nunca fue ese el plan, y no habría funcionado, porque Rueda le sacaba 15 kilos y 15 años de entrenamiento reciente. Lo que ella hizo fue hablar, y seguir hablando, y mantenerse entre él y la cama mientras lo hacía. Le dijo que la prueba de tejido existía, que un médico la había firmado con su propio nombre, que ya había salido de aquella casa, que lo que él había subido a impedir ya había sucedido 6 días antes en un laboratorio. Vio cómo lo procesaba. Vio cómo comprendía que el hombre de la cama ya no era el único lugar donde vivía la información, y que hacer daño a cualquiera en aquella habitación solo empeoraría las cosas. Le compró 40 segundos. Fueron suficientes, porque al final de esos 40 segundos el equipo llegó por la parte trasera y por la delantera al mismo tiempo, y Diego Rueda se llevó las manos a la cabeza en el umbral de una habitación que había vigilado durante 1 mes y medio. Bruno Lechner estaba vivo al pie de la escalera, con una fractura orbital y una conmoción, mucho mejor de lo que habría estado si Rueda hubiera llegado 4 minutos antes. A Diego Ontiveros lo atendieron, lo retuvieron y, cuando el cuadro completo se reconstruyó en los 2 días siguientes, lo dejaron en libertad sin cargos.
Lo que había llevado consigo en un sobrecerrado durante 4 años era la mitad que faltaba del informe de Marta, los nombres de los contratistas que habían recibido el material fuera de la base, y el intermediario extranjero que lo había movido después, reunido con paciencia por un hombre que se negó a aceptar un expediente cerrado como explicación de la muerte de su hermano. Diego Rueda había estado destinado en aquella misma base, en el equipo de suministros. Su firma aparecía en 11 de los manifiestos del informe original de Marta, razón por la que había solicitado precisamente aquel puesto de seguridad junto al oficial que lo había recibido, y razón por la que había permanecido en esa puerta 6 semanas después de que el corazón del coronel se detuviera en su propio dormitorio. No había estado protegiendo a Ricardo Vega. Había estado esperando para ver si despertaba. La muerte de Rafael Ontiveros fue reclasificada antes de que terminara el mes. La versión del artefacto explosivo no sobrevivió al contacto con una investigación real en cuanto alguien empezó a mirar los registros en lugar de los restos. El informe de Marta, de 4 años de antigüedad, salió por fin de la cola de revisión donde llevaba durmiendo exactamente donde el coronel Vega lo había dejado, porque él nunca lo había enterrado. Lo había congelado deliberadamente para mantenerlo fuera del alcance de las personas cuyos nombres aparecían en él, mientras trabajaba el caso en silencio desde su propia posición. Llevaba 4 años en ello cuando Diego Ontiveros llamó a su puerta. El coronel despertó 8 días después de la detención, no de forma limpia ni de golpe. Tardó casi 2 semanas en poder mantener una conversación completa, y más tiempo aún en sentarse sin ayuda. Lo primero que pidió fue ver a su hija. Lo segundo, ver a la enfermera. La comandante Roig estaba presente cuando declaró, y la parte que importaba le costó mucho decir, porque su voz aún estaba recuperándose. Dijo que, 4 años atrás, una sanitaria de combate había presentado un informe correcto hasta el último detalle, que la habían apartado del servicio por ello mientras él aún intentaba averiguar en quién podía confiar, y que había pasado 4 años con la intención de encontrarla sin conseguirlo jamás. Dijo que ella había entrado en su casa con un contrato de enfermería y había terminado el trabajo que él no había logrado terminar desde una cama. Lo que siguió tardó varios meses, y muy poco de ello fue dramático. La separación de Marta del servicio fue revisada y corregida formalmente. El pretexto médico quedó eliminado del expediente y sustituido por la verdad de lo ocurrido. Le ofrecieron el puesto de instructora que le habían negado 4 años antes, formación en medicina de combate, la materia que ella conocía mejor que casi nadie. Dijo que se lo pensaría, y Roig, que para entonces ya sabía exactamente con qué clase de persona estaba tratando, le dijo que la oferta esperaría. Diego Ontiveros pasó por la casa antes de volver a su país. Le estrechó la mano en la puerta durante mucho más tiempo del habitual, y le dijo que su hermano había escrito sobre ella, que Rafael había descrito a una sanitaria que no soltaba las cosas, y que en 4 años persiguiendo aquello, nunca había sabido su nombre. Sofía volvió a casa un jueves. Se sentó en la mesa baja del cuarto de estar con la misma caja de ceras y la misma manta doblada a su lado. Y durante 6 semanas, todos en aquella casa la habían visto dibujar la misma imagen una y otra vez, y nadie había entendido realmente lo que estaba haciendo hasta que casi fue demasiado tarde. Aquella tarde dibujó algo distinto. 3 figuras. Un hombre sentado en una cama con los ojos abiertos, una niña pequeña a su lado, y una mujer con uniforme azul de pie a los pies de la cama, con una marca amarilla en el hombro que nadie en aquella habitación le había pedido que pusiera.